Eh, tengo aquí, ando aquí con un poquito de problemas en el hospital, pero estoy en camino, así es de que vamos a funcionar perfectamente. La sensibilidad es el siguiente paso en la exploración neurológica. Tenemos que recordar que la sensibilidad del ser humano la vamos a dividir en dos. Propiocepción, la palabra me ayuda porque propio viene de propiedad, de mío, de adentro. Y estero, pues viene de afuera, exterior, esteroceptiva. De manera que lo que sentimos nosotros con la posición de nuestro cuerpo o la vibración, eso será por la vía propioceptiva. Mientras que el dolor, la temperatura y el tacto fino, será por medio de la esterocepción. Las dos tienen vías diferentes, aunque al final llegan al mismo sitio. Llegan al tálamo, que es la computadora de la recepción sensitiva, y de ahí al lóbulo parietal, específicamente a la circunvolución parietal ascendente, las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Qué alteraciones podemos tener en la sensibilidad? Disminución, que será, vamos a decir, hipoestesia. Pérdida de la sensibilidad es una anestesia. Percepción de sensaciones extrañas o dolorosas, disestesia. La sensación de hormigueo o adormecimiento es parestesia, y el aumento de la sensibilidad se llama hiperestesia. También vamos a encontrar términos en la literatura como alodinia o como hiperpatía. ¿Qué significa sentir más? Alodinia es tener dolor con estímulos sensitivos que en condiciones normales no causan dolor. Bien. La vía sensitiva empieza en los receptores sensitivos periféricos, que se encuentran prácticamente en todas partes. Y esto implica, por ejemplo, que si alguien tiene una lesión ahí en la pierna, como pueden ver, hay una lesión que daña los tejidos, se liberan diferentes sustancias, neurotransmisores, serotonina, radiquinina, histamina, sustancia P, y producen esa liberación de sustancias una estimulación de los receptores sensitivos, que pueden ser propioceptivos y esteroceptivos. Esos receptores mandan la información ya continua por las vías sensitivas ascendentes, llegan a la médula espinal, entran a las astas posteriores de la médula espinal y ahí van a hacer sus conexiones para subir. Ahí, como pueden ver, suben todo lo largo de la médula espinal hasta el tálamo y luego la corteza del lóbulo parietal. Ahora, aquí una situación importante. Cuando la vía sensitiva llega y entra a la médula espinal, se activan otras liberaciones ahí también de sustancias o neurotransmisores que incluso pueden tener efecto analgésico o efecto que cambie la sensibilidad. Entonces, todo esto es importante cuando conocemos las vías del dolor, por ejemplo, para el manejo incluso de medicamentos. Bien, la sensibilización central es cuando se activan estas sustancias a nivel de la médula espinal. La sensibilización periférica va a ser cuando se activan sustancias a nivel de la lesión en los receptores periféricos. Bien, hasta ahí va muy fácil. Hay un estímulo doloroso o propioceptivo, esteroceptivo o propioceptivo, sube por las raíces sensitivas, entra a las raíces posteriores de la médula espinal, sube al tálamo y del tálamo a la corteza del lóbulo parietal. Pero no puedo decir contralateral y bilateral. Sí, al final todo es contralateral, pero esa subida por acá es diferente. Y a lo mejor ahorita si les digo, ¿se acuerdan de que hay vías espinotalámicas, que hay lateral y ventral, que hay la vía de los cordones posteriores o el burgaz? Entonces ya como que empezamos a confundirnos un poco. Con la preocupación que tuve hace algunos años de poder platicar con los alumnos y decirles cómo hacerles entender, cómo explicarles
cómo sube la sensibilidad proprioceptiva y cómo se diferencia de la sensibilidad esteroceptiva. Entonces, una vez, casualmente, en un congreso que estuvimos ahí en Estados Unidos, que tuvimos la oportunidad de escaparnos del congreso, de salir en un receso e ir a ver un partido de béisbol ahí con los Medias Rojas contra los Orioles de Baltimore, pues fuimos con un grupo de neurólogos, fuimos precisamente al béisbol allá en Estados Unidos. Llegamos muy temprano, pues, para agarrar un buen lugar, pedimos un buen lugar y como pueden ver, nos tocó un excelente lugar, prácticamente en primera fila. Una de las ventajas de estar ahí es que había estas cositas para poder poner nuestra leche malteada y ver el partido de béisbol muy gratamente con una malteada de chocolate. Ahí están. Bien, la gente fue llegando, ahí estábamos, para que vean que sí es cierto, yo tenía mi gafete para que no hubiera problema de que me fuera yo a perder, pero ahí estábamos, el partido ya iba a empezar, se fue llenando el estadio, un ambiente muy bonito, de mucha alegría, y prácticamente iba a empezar el partido. Pero yo tenía en mente exploración de la sensibilidad, vía propioceptiva, vía esteroceptiva. La gente estaba muy emocionada cuando iba ya el pitcher a lanzar la primera jugada. La gente estaba muy contenta, el pitcher iba a lanzar, hasta la de las cachuchas, pero la que vendía las cachuchas estaba emocionada. Ese día me compré como 10 cachuchas. Pero bueno, al final va a venir el primer lanzamiento, pero yo dije voy a sacar mi teléfono para poder tomar video del partido y empecé a tomar el primer lanzamiento del pitcher. Y vean ustedes lo que pasó. Se prepara el lanzamiento, viene el lanzamiento. El bateador es uno de esos camioneros cortachones que le pegan durísimo a la bola, pero cuando estaba yo tomando ahí y algo pasó. Y, ay, bueno, afortunadamente no me pegó la pelota, pero sí acabé en el suelo con la malteada tirada en la barriga. Pero fue el susto. No me llegó la bola porque el jugador que ven ustedes aquí abajo, el shortstop, para las niñas, shortstop no es el que se salió en short y se detuvo, sino que así se le dice a un jugador que se pone muy cerca de donde va a llegar la pelota para poderla interceptar. Yo ya había visto que este shortstop había estado raro, lo veía yo con cara como así como desencajado, como perdidor. Pues resulta que se mete el shortstop, mete el guante para que la pelota le pegara ahí, no le atina y la pelota pues le pega en la espinilla. Imagínense una pelota, si han visto las pelotas de béisbol, pues son unas piedrotas ahí bien duras, y entonces la pelota le pega en la espinilla. Y ahí fue donde se me prende el foco y dije, oye, aquí está el momento para poder evaluar la propiocepción y la esterocepción, porque seguramente le dolió. El dolor es parte de la esterocepción. Pero sabe dónde le dolió, sabe cómo tiene la espinilla. La tiene en la pierna izquierda y está flexionado, etcétera, etcétera. Entonces debe de tener también conocimiento de la propiocepción. Entonces me ocurrió pedirle prestado al beisbolista su estructura nerviosa sensitiva. La vía esteroceptiva empieza con los receptores esteroceptivos periféricos. De ahí avanza por las raíces cervicales, posteriores medulares, y entra a las astas posteriores, se cruza en la comisura gris anterior y va a subir por los haces espinotalámicos. El de más adelante se llama ventral, el más lateral y posterior se llama eh, ventral y lateral, ¿no? De ahí de estos dos haces contralaterales, sube contralateralmente a donde entró la información del dolor. Llega hasta el tallo cerebral, al tálamo, y de ahí a la corteza del lóbulo parietal contralateral a donde fue el estímulo. Se le pegó en la pierna izquierda, quien lo registró fue el tálamo y la corteza parietal del lóbulo
perdón, el lóbulo parietal del hemisferio cerebral derecho. Bien, entonces eso ya ahí entendíamos perfectamente cómo sube la raíz esteroceptiva, la información esteroceptiva. Evidentemente, siente el beisbolista el golpe, le duele, sabe que tiene su pierna flexionada, que la tiene, está agachado, etcétera, la posición. Entonces, la vía propioceptiva entra igual. Los receptores propioceptivos que informan por las raíces ascendentes, llega a la médula espinal, entra por las raíces posteriores, pero no se cruza, sino que sube ipsilateralmente hasta el tallo cerebral, en donde ya cruza al tálamo contralateral y a la corteza del lóbulo parietal contralateral. Bien, esto es importante porque, como podemos ver, aunque entran del mismo lado, terminarán en el mismo lado, pero no suben por el mismo lado en todo el trayecto de la médula espinal hasta el tallo cerebral, donde se cruzan y se unen. Si pusiéramos un ejemplo, dentro de unos años a este beisbolista le diera un infarto cerebral en el lóbulo parietal del lado derecho, pues afectaría tanto la propiocepción como la esterocepción del lado izquierdo. Es un síndrome sensitivo completo. Se afecta ambas cosas. Que sería diferente si en lugar de tener esa lesión, tuviera una lesión solamente en la mitad de la médula espinal, que hay un síndrome que se llama Brown-Séquard, que lo vamos a revisar, y ese pues me daría nada más compromiso de la esterocepción contralateral a la lesión. Eso sí hay en un síndrome medular. Pero bueno, todavía faltaría mucho para poder integrar los síndromes. Ahora, con esto, ¿qué hizo el beisbolista? El beisbolista pues se sobó inmediatamente con la otra mano, tiró el guante, se agarró la pierna, se tiró, o sea, se movió. O sea que tiene que haber forzosamente una conexión con la parte motora. Pero la parte motora está en el lóbulo frontal, de manera que hay sinapsis o conexiones con el lóbulo frontal, que es neurona motora. De ahí la neurona motora pasa por la cápsula interna, baja por los pedúnculos mesencefálicos. A nivel del bulbo raquídeo viene la decusación de las pirámides y baja por la vía córtico-espinal, que avanza, como pueden ver, por la parte lateral y anterior de la médula espinal. Baja, sale por las raíces anteriores y de ahí a las fibras musculares, por las raíces motoras. Bien, con esto entonces ya podemos integrar ya muchas situaciones o muchas cosas, pensando sobre todo además que esto que acabamos de dibujar, donde viene el hemisferio cerebral derecho y las manifestaciones izquierdas, con los trayectos medulares, exactamente hay algo igualitito del otro lado. Habrá un cerebro de este lado, fibras, exactamente lo contrario. Por eso complicaría mucho el pensar que nada más se va a afectar una sola parte de la sensibilidad o del daño. Hagamos un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, si yo tengo un daño en esta mitad de la médula espinal, que también depende de la altura, pues ahí estaría yo comprometiendo, fíjense, la vía esteroceptiva de este lado y las lesiones contralaterales. Pero acá tendrían los cordones posteriores y entonces tendría yo alteraciones de la propiocepción de este lado. Pero además también la vía motora, entonces tendría yo hemiplegia de este lado o parálisis de los músculos de este lado, ¿sí? Y entonces hay datos clínicos de un lado, datos clínicos del otro lado. Y me van a formar eso lo que se llaman síndromes alternos. Vamos a ver en unos minutos
algo sobre los síndromes medulares con algunos ejemplos. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuáles son los síndromes medulares? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, el primer síndrome, se tapa la arteria espinal anterior. Esta es la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior tiene ramas penetrantes que irrigan, como pueden ver, toda la parte anterior de la médula espinal. Así es de que si se tapa la arteria, entonces tendré un daño en toda la porción anterior. Ahora me iría yo acá. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que tengo aquí una lesión en la esterocepción, en la parte motora, pero respetaría la propiocepción bilateralmente. Y la afección de la esterocepción sería bilateralmente. Esto es cosa de con un cafecito se sienten y lo analizan poco a poco para ver, ir poniendo tachecitos y hacer un esquema, un dibujito igualito a este, pero teniendo en cuenta los dos lados. Yo lo haría hasta con otros colores para que saliera mejor. Eso sería el síndrome de la arteria espinal anterior, que aquí está marcado abajo como anterior. El centro medular también se le llama síndrome siringomiélico, porque hay una enfermedad que se llama siringomielia, en donde se le hace al paciente un hoyo aquí en el mero centro de la médula espinal, la siringomielia. También un traumatismo, una hemorragia, como el ejemplo que estamos viendo ahí en la imagen, una hemorragia en el centro de la médula espinal. Y otra de las cosas que también puede ocasionarlo sería un tumor que crece de las células ependimarias, que se llama ependimoma, que serían las tres posibilidades más frecuentes del síndrome siringomiélico. También otro de los síndromes de arteria espinal anterior sucede cuando hay un traumatismo, como el ejemplo que ven aquí, se tapa la arteria y me produce necrosis. O el síndrome de Brown-Séquard, que es una hemilesión medular. Este generalmente lo vemos con tumores que crecen en la raíz nerviosa y comprime la médula espinal en media a la mitad. Me daría lo que se llaman síndromes alternos. Este es Brown-Séquard, este es el de la arteria espinal anterior, este es el centro medular, y por ahí tenemos el de los cordones posteriores, que afecta precisamente todo lo que serían los haces posteriores, que serían polybulgash, que también se llaman cuneatus y gracitis, y me van a dar manifestaciones diferentes. Ejemplos. Ven, ahí puedo ver en una situación traumática, pues cómo hay una compresión sobre la cara anterior de la médula espinal. Pero si se fijan ahí en la resonancia magnética que vemos blanco en el centro de la médula espinal, que equivale precisamente a una lesión centromedular, y además me puede dar otras manifestaciones, como por ejemplo un síndrome de la arteria espinal anterior, seguramente en este ejemplo, ¿no? Los traumatismos son generalmente los que más pueden ocasionar síndromes medulares, cualquiera de tipos accidentes que vamos teniendo. En el ejemplo de arriba vemos un tumor, un neurinoma aquí de la raíz nerviosa. ¿Y qué está pasando? Pues me está comprimiendo la mitad de la médula espinal. Es un síndrome de Brown-Séquard, este que ven acá, y pues, me lo puede dar cualquier otra lesión tumoral de esa misma categoría. Bien, al final vamos a tener algunos cambios significativos. Por ejemplo, el paciente que tiene una hemianestesia, una hemihipoestesia o hemidisestesias, pero vamos a catalogarlo así, aunque generalmente cuando es una hemianestesia o parestesia, etcétera, es un daño cerebral. El paciente que tiene alteraciones sensitivas terminales en guante o en calcetín, como las parestesias o disestesias en guante o calcetín, que equivale precisamente a lo que más conocemos como neuropatía diabética. Es el ejemplo característico de las alteraciones distales.
En las compresiones radiculares podemos tener parestesias o alteraciones de la sensibilidad en regiones de acuerdo a la raíz nerviosa afectada. Y a propósito, y por último, dejamos este en medio, porque esa es la terminología. Acuérdense, no vamos a confundir paresia con parestesia. Paresia es pérdida parcial de la fuerza. Parestesia son alteraciones de la sensibilidad, sensaciones de hormigueo o adormecimiento. Ahora, este de acá, a propósito, lo dejamos. Así poniendo varios ejemplos. Una compresión radicular por una hernia de disco me da parestesias o irestesias en segmentos. Los diabéticos tienen neuropatía periférica diabética, que es la percepción de dolores desagradables, las disestesias o parestesias en guante o calcetín. El evento vascular cerebral me da una hemihipoestesia contralateral al evento, pero el nivel sensitivo generalmente lo vamos a encontrar en lesiones traumáticas, pero también tumorales o en la esclerosis múltiple, en donde vemos pacientes que marcan un nivel sensitivo y que esto es tan importante que lo voy a sumar a mi síndrome de neurona motora inferior, por ejemplo, lo que veíamos las clases pasadas, para poder integrar entonces a dónde está la pérdida de la fuerza y a dónde está el nivel sensitivo para saber a dónde está la lesión, a qué altura de la médula espinal voy a hacer el estudio del paciente. Entonces, exploramos de un lado y luego del otro con una agujita. ¿Pica, señor paciente? No, doctor, no pica. ¿Pica? No pica, doctor. ¿Pica? No pica. ¡Ay, ahí pica, ahí pica, ahí pica! Ah, ok. Y acá pica, no, doctor. Pica, no, doctor. Pica, no pica. ¡Ay, ahí pica, ahí pica! Entonces encuentro yo un nivel sensitivo. ¿Sí? Ahorita vamos a regresar al nivel sensitivo. ¿Cómo exploramos la propiocepción? Bueno, la posición del cuerpo. Señor paciente, sin que él me vea, ¿qué dedo estoy tomando? Ah, pues el dedo gordo. Ah, ¿de qué pie? ¿Del izquierdo, del derecho? Ah, perfecto, ok. Entonces, ¿lo estoy volteando para arriba o para abajo? No, para arriba. Esa es la propiocepción. Y la vibración, generalmente usamos el diapasón de martillos y poniéndolo a vibrar en salientes óseas, como los maleolos, como la rodilla, como la clavícula. Y el paciente nos dice si percibe la vibración comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Cuando vamos en un camión y vamos sacudiendo, agitando, pues ahí tenemos la sensación de la vibración. Antes ponía yo el ejemplo de un temblor de tierra, pero están los temblores tan feos, mejor no recurrimos a ese temblor, a ese ejemplo. ¿Sí? Vibración. También aquí entra dentro de la propiocepción, la posición. Ahorita ustedes están tomando su clase, si cierran sus ojos, de todos saben si están sentados, acostados, parados, de ladito, etcétera, ¿no? O sea, eso lo sienten porque sienten la posición de su cuerpo. La prueba de Romberg es el paciente que tiene una afección de la vía propioceptiva, entonces tiene una prueba de Romberg positiva. Quiere decir que falla la prueba de Romberg. Les recuerdo que la propiocepción avanza por los cordones posteriores. El ejemplo más característico del síndrome de cordones posteriores es a lo que es la neurosífilis. Bueno, hay menos que antes, pero la sífilis o Lues, como el ejemplo que estamos viendo acá, es un señor que tuvo sífilis y que entonces, o Lues, que así le dicen, ese paciente tiene afección de cordones posteriores. De manera que él está bien parado y todo con la vista. Mientras tenga la información visual, sabe cómo está su cuerpo. En cuanto cierre los ojos, ya no sabe si está parado o sentado y tiende a caer. Como está, pues, bastante bien, con fuerza, está bien parado. Y vamos a ver qué ocurre cuando don Juan cierra sus ojos. Le pedimos a don Juan, que tiene diagnóstico de Lues, que nos cierre los ojos para que veamos el signo de Romberg. A ver, don Juan, ¿podría usted cerrar sus ojos? Sí, doctor. A ver, permítame.
Exactamente. A ver, otra vez. Vean que Abra sus cuando ojos, cierra don los Juan. ojos, Ahora, trate de cerrar sus ojos, don Juan. y se va a caer. Ya, exactamente. Ese es el Entonces, este signo es el de famoso. Romberg. Bien. La estereocepción la revisamos con temperatura y dolor, por ejemplo, la agujita. Se llama discriminación cuando sabemos si es aguja o es dedo. ¿Con qué le estoy tocando? ¿Una aguja? ¿Con qué? Un dedo. Siente la diferencia, discrimina. Igual, si lo toco con dos agujitas al mismo tiempo, el paciente tiene que sentir las dos agujitas. Eso se llama discriminación de 2 puntos. Y la sensibilidad superficial con un algodoncito y la temperatura puede ser con un objeto frío, por ejemplo, el martillito, si está frío el metal, pues nada más con que identifique el frío de un lado o del otro. Lo ideal, cuando tenemos todo completo, pues podemos utilizar tubos de ensayo con agua fría y agua caliente y poderlo revisar. Evidentemente, en sitios de alta especialidad, como el Instituto Nacional de Neurología, pues estas pruebas se hacían completas. En la práctica, pues lo hacemos un poquito más suave o más discreto, simplemente identificando la temperatura. Dentro de la estereocepción está la grafestesia y la esterognosia. Por ejemplo, con los ojos cerrados al paciente ustedes le ponen en su mano una moneda, una pluma, unos lentes, y que él con el tacto lo identifique. Eso se llama grafestesia. Perdón, se llama esterognosia. Y la grafestesia es cuando en la palma de la mano le dibujamos una ruedita, una cruz, un número, y él nos tiene que decir que estamos dibujando, obviamente con un objeto romo, no con un lápiz o pluma, pero un objeto romo hacemos una figurita y él entonces identifica. Esa es grafestesia. Todo esto avanza por los haces espinotalámicos. Y ya vimos dolor, temperatura y tacto, haces espinotalámicos y la posición y la vibración por los cordones posteriores. Hay dos zonas a nivel de dermatomas que nos van a servir para poder ayudarnos a identificar la altura de la lesión. A nivel del pezón, de la tetilla, ahí tenemos la raíz dorsal 4. ¿Sí? Ahí va la dorsal 4. Y a nivel de la cicatriz umbilical, tenemos la dorsal 10. De manera que entonces, si yo tengo un paciente, ahí está dorsal 4, dorsal 10. Fíjense nuestro ejemplo que poníamos acá. El paciente tuvo un accidente y tuvo una lesión medular, pero no sabemos de dónde, no, nada más tiene 2 síntomas o 2 problemas. Parapléjico, o sea, no mueve las piernas. Y tiene un nivel sensitivo arriba de la cicatriz umbilical. El ombligo del paciente, ya lo vieron, está aquí. ¿Sí? Y la sensibilidad, yo estoy viendo que está aquí arriba. Entonces, este paciente chocó en la moto. No mueve las piernas, tiene paraplegia. Y tiene un nivel sensitivo en donde aquí no siente, aquí sí. Entonces, ¿de dónde le voy a hacer la tomografía al paciente? ¿Cervical, dorsal o lumbar? ¿Dónde la haré? Bueno, si ya vi que está el nivel sensitivo discretamente arriba de la cicatriz umbilical y la cicatriz umbilical es dorsal 10, pues le pediré foco dorsal 8. Señor radiólogo, por favor, ayúdeme haciendo una tomografía medular del paciente con cortes en foco a nivel dorsal 8. Siempre vemos un poco más, un poco menos, pero esto nos ayuda. ¿Cuál es la clave y el mensaje? El mensaje es que la exploración de la sensibilidad complementa ampliamente a la exploración de la fuerza. Recuerden entonces los niveles de acuerdo a las estructuras y los dermatomas y cuál sería la inervación de todas las estructuras y la parte para poder nosotros sumando la sensibilidad a los cambios de la fuerza y entonces seguimos aportando para nuestra unidad clínica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, gracias. Muy bien. No, doctor. Bueno, chavos, miren,
vamos a dejar el tema de la clase ahorita ahí. Aquí tengo unos pacientillos medios complicados en el hospital, pero avanzamos muy bonito en la sensibilidad. Mañana terminamos exploración neurológica porque ya es muy poquito lo que nos falta. Mañana vamos a tener ya, mañana terminamos lo que sería la exploración del cerebelo, que es lo que sigue, y vamos a explorar también los signos de irritación meningia, y de acuerdo a eso, estamos ya terminando exploración neurológica mañana para que entremos al tema de estado de coma, ¿sí? Yo no estoy seguro si voy a dar primero coma o primero vemos métodos de neuroimagen o al revés, pero lo vamos avanzando. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Muchas gracias.